Buenos días a todos, bienvenidos, estamos en la Iglesia Carisma y qué privilegio es estar compartiendo la palabra de Dios. El mensaje de hoy es la gran ayuda. Estamos hablando acerca del ayudador, del Espíritu Santo. Recordáis que estamos en Facebook, hay amigos que nos están viendo en diferentes partes de España, en diferentes países también. Les enviamos un saludo fraternal, les amamos. Y también estamos, creo, ahora en YouTube y pronto me han dicho que estamos en TikTok, o sea que tremendo. Los que usen redes sociales, pues ahí vamos a estar, ¿no? Simplemente para llevar un poquito más allá la palabra de Dios y para avanzar en el conocimiento de nuestro Señor, no solamente para llenarlas, sino para avanzar. Muy bien, estamos hablando acerca del Espíritu Santo, del gran ayudador, y hemos leído cómo Jesús en Juan 14 estaba diciendo: es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, el cual os guiará a toda la verdad. Y hemos visto que la palabra ahí, Consolador, es Paracleto, que significa también consejero, y me gusta también como en una traducción literal, ¿verdad?, de lo que sería griego a castellano, sería uno que ha sido llamado a estar al lado del otro. Si vemos las dos palabras que componen la palabra paracletos, para es como un prefijo, ¿verdad?, o viene de otra palabra también compuesta, y luego la otra parte es, como digo, tiene que ver con la palabra llamado o ser llamado. Y no está hablando del llamado al ministerio, ni mucho menos, pero sí alguien que está llamado a estar al lado del otro. Es interesante cuando en Mateo, podemos leer Mateo 28, no vamos a ir allí, que Jesús les dijo: y yo estaré, por resumirlo todo un poquito, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Por qué hablar del Espíritu Santo cuando hemos hablado muchísimas veces de ello? Número uno, porque necesitamos recordar, como siempre, refrescar, y es súper tan importante que a veces perdemos de vista estos detalles. Y también hay personas que se van incorporando a la congregación y que necesitan adquirir el conocimiento de qué es el Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? Y es tan importante que vamos a empezar desde el principio. Entonces, si vamos a ir a Juan 3, ya la semana pasada, como he dicho, hablamos acerca de esto, de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente y de cómo recibir esta gran ayuda, porque Él es nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro consejero, la luz, etcétera, etcétera. Y Juan 3, versículo 3 en adelante, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser, perdón, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Voy a leerlo también en la versión viviente, nueva traducción viviente, porque me encanta como lo dice aquí, y para lo que yo quiero compartir me viene mucho mejor. Dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede ser un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, y de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Ve? Me encanta cómo lo dice aquí, más coloquial, más sencillo. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Muy interesante, vamos a hablar de ello. Te aseguro que les contamos
lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas celestiales? Bueno, aquí hay una enseñanza impresionante acerca de la vida de Dios y de la vida del Espíritu, y realmente nos está enseñando cómo es, ¿no? Y partimos del primer punto, ¿no? A menos que nazcas de nuevo, le dice Jesús, no puedes ver el reino de Dios. Y este es el comienzo de todo creyente, para las personas que están empezando a congregarse hace poco con nosotros, para que podamos entender esto. La vida de Dios, o la vida cristiana, o la vida, no voy a decir religiosa, pero no tiene sentido, pero lo voy a mencionar, vida religiosa, si lo quiere ver así, o la asistencia a una iglesia, no garantiza la vida de Dios en el creyente. Y partimos de aquí, de cero. Cuando tú vas a una iglesia, da igual el tipo de iglesia que sea, da igual que sea esta iglesia, en un sentido, la palabra iglesia local o templo, no estamos hablando de iglesia como cuerpo o de nosotros como iglesia, lo cual cambiaría lo que estoy diciendo, pero la asistencia a un local, a una iglesia, no garantiza vida espiritual en ninguna persona. Entonces, muchas veces hemos pensado, cuanto más voy a la iglesia, más espiritual soy. O cuanto más cerca estoy de la iglesia, más espiritual soy. O necesito ir a la iglesia para ser espiritual. Y esto no tiene nada que ver con la realidad, porque eso no es así. Una persona que viene a la iglesia no va a ser más espiritual por la mera asistencia. ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces, muchas veces hemos tenido un problema y hay personas que a veces he hablado con ellas y hay iglesias que tienen las puertas abiertas durante diferentes horas del día, muchas horas del día, y había personas cuando tenían problemas, a veces iban a la iglesia, entraban a la iglesia y ahí o se sentaban o se arrodillaban a rezar, ¿no? Y pensando, estoy más cerca de Dios, ¿no? Mucha gente me ha dicho esto y realmente, seguramente igual alguno de ustedes también lo ha hecho, ¿no? Buscando o tratando de buscar a Dios. Y esto, en un sentido, no está mal, pero no nos acerca a la realidad de Dios. Entonces, muchas veces, incluso el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, ¿no? Que se estaban alejando de la vida en el Espíritu por tratar de andar en sus rudimentos y en sus invenciones humanas. Y esto es lo que pasa muchas veces. No, dice un poquito más adelante, ¿cómo puede el hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Así que el primer paso para que una persona viva de nuevo, tenga vida eterna, tenga a Jesús, vamos a decirlo de otra manera, morando en su espíritu, en su corazón, es nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo no hace falta venir a esta iglesia o a otra iglesia. Como siempre digo que hablo con muchísima gente, recuerdo una vez hablando con una mujer y esa mujer decía, después de 5 años asistir a la iglesia, me había dado cuenta que no había nacido de nuevo. Y dices, wow, ¿verdad? Era una de nuestras iglesias, no Carisma, pero otra iglesia, da igual. El punto es cómo una persona puede estar asistiendo a una iglesia y no darse cuenta que ha nacido de nuevo. Pues bueno, la persona pensaba que por la mera asistencia ya tenía a Dios en su corazón. Y esto no es la verdad, ¿no? La mera asistencia a un sitio pues no crea espiritualidad, ¿no? La mera asistencia a un sitio tampoco crea desarrollo espiritual. Dicho de otra manera, aunque vengas 500 veces a esta iglesia, por venir no vas a ser más maduro, ni vas a crecer espiritualmente, ni tu vida espiritual va a ser mejor en el sentido de para ser mejor. Sí que evidentemente cuando vienes para recibir y ser instruido y disfrutar y compartir con los hermanos, alabar al Señor, evidentemente vas a ser edificado. Entienden las dos partes, ¿no?, de lo que estoy compartiendo. Pero la mera asistencia no te hace ser espiritual, ni más espiritual, ni estar más protegido de Dios aquí dentro que allí afuera, ¿verdad? Y hay personas que hacen esta diferencia, ¿no? Y hablando con hermanos me siento mejor, hablando con la gente allá afuera no me siento tan bien. No debería ser así realmente, ¿no? Ahora seguimos viendo este punto y por eso estamos partiendo de cero.
Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo. Entonces, hay una experiencia primaria, la primera experiencia del creyente, y esto es un don, porque la palabra don viene de la palabra regalo, de la palabra charis o charisma, que tiene que ver con gracia, tiene que ver con don, tiene que ver con regalo. La palabra carisma o charisma, tiene que ver con esto, ¿no? Es un don, es un regalo, es todo esto, ¿no? Entonces, el nuevo nacimiento, como digo, no es algo que tú puedes ganar. Estamos muy acostumbrados en el lenguaje en castellano, ¿verdad? Cuando una persona ha sufrido lo suficiente, ¿verdad? O cuando una madre tiene que aguantar mucho a su hijo, o una mujer a su marido, o su esposo a su esposa, este hombre tiene el cielo ganado, esta mujer tiene el cielo ganado, esta madre tiene el cielo ganado, ¿verdad? Y interpretamos sufrimiento con mérito, ¿verdad? Y cuanto más sufre un creyente, es más cerca del cielo está, ¿no? Pero si te das cuenta, muchas veces podemos pensar, pero yo no pienso así. Pero si te das cuenta, cuando meditamos en nuestros problemas particulares, cuando tú estás en una situación difícil, siempre estás pensando, qué injusticia, ¿por qué me toca vivir a mí esto si soy una buena persona? Y entonces muchas veces no entendemos qué problemas vienen, seas buena persona o seas mala persona, o sea, qué problemas vienen a todos, de cualquier manera. Tú puedes ser la persona intachable, perfecta, maravillosa, genial, lo que quiera que sea, y problemas van a venir a tu vida igualmente como a la persona que... otro versículo de Mateo dice que Dios hace salir el sol sobre los creyentes, sobre incrédulos también, o sea, que también les toca vivir de nuestra bendición o de la bendición de Dios. Y Dios miró a todos por igual. Dios miró a toda la creación por igual, y Dios hace salir el sol para creyentes y para incrédulos también. Lo que pasa es que a todos no le calienta de la misma manera, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no? De que cuando nosotros podemos vivir bajo la gracia, bajo ese paraguas, bajo el amor de Dios, pues realmente eso es una gran bendición. Ahora, vuelvo al punto anterior que he dicho antes. Estamos hablando acerca de el hombre natural solo puede reproducir una vida natural, y el hombre espiritual puede reproducir la vida de Dios. Otra vez, no eres espiritual por venir a la iglesia, eres espiritual por estar reproduciendo la clase de vida que Dios ya te da cuando has nacido de nuevo. O sea, lo que la Biblia llama, luego lo leeremos en algún versículo, lo que la Biblia habla como andar en el Espíritu, ¿verdad? Andar en el Espíritu significa andar en ello, andar en la nueva naturaleza, andar en la clase de vida que Dios nos da. Andar en el Espíritu no es venir a la iglesia, ¿comprenden? Y otros actos. Andar en el Espíritu no es solamente orar. Yo ando en el Espíritu porque oro 5 horas al día. No se trata de esto. Se trata de todo el consejo de Dios, toda la palabra, cómo el Espíritu Santo nos alumbra. Ahora, estamos hablando del ayudador. Tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, y de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y es verdad que no podemos tener una explicación normal, porque hay un cambio interior. Y esto es lo que choca a muchas personas, ¿no? Tú oras por una persona que no es creyente, en el momento tú le dices, necesitas nacer de nuevo, oras por esa persona, da igual que pongas manos, da igual que no, pero le dices, repite esta oración. Es una oración que no es una oración modelo, lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Pero entregamos nuestra vida al Señor, y entonces de repente le dices a la persona, ¡wow! Tu vida ha cambiado, eres una nueva criatura, ¡qué bendición, qué privilegio! Y a veces la gente hace... No, qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí, soy nueva criatura, ¿no? Y te lo quieres creer y quieres animarte como te han animado y wow, sí, qué bien pastor, sí, qué bien hermano, hermana, a quien haya orado por ti, ¿no? Pero que te quedas igual, ¿no? Sí. Si tenías gafas, sigues teniendo gafas. Si eras calvo, sigues siendo calvo. Si tenías deudas, te estás con deudas igual. O sea, como que no cambió nada. Nueva vida, pero me miro a mi alrededor y está todo igual. No
no veo la nueva vida en ninguna parte, ¿no? Y entonces esta es la parte que el creyente a veces le cuesta entender, y hay gente que realmente tarda años en entenderlo. Hay gente que a pesar de escucharlo en predicaciones, en mensajes, en enseñanzas que compartimos por aquí o para allá, o con los hombres o con las mujeres, o desde el púlpito o de lo que sea, hay gente que le cuesta años entenderlo realmente, que nosotros vivimos una vida natural, pero realmente tenemos una vida espiritual en nuestro interior. Y que la vida del creyente nace desde el interior, es desde adentro hacia afuera, no es desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces tenemos una vida espiritual donde aquí. Es que incluso fue tan potente el ministerio de Jesús y la verdad que Él vino a traer, que Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y se acerca de tal manera que está dentro de ti. El reino de los cielos está dentro de ti. Y esto es lo que Jesús le sigue diciendo aquí, ¿no? ¿Cómo es posible todo esto? Y Jesús le contesta, ¿no? Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Y es verdad que hay mucha gente que a veces puede tener un cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero no se está enterando de la vida acerca del Espíritu Santo. Y a veces yo conozco creyentes, hermanos ilustres, que tienen un tremendo conocimiento de la letra de la palabra de Dios, ¿no? De la letra de la palabra de Dios. Y a veces lo digo, ¿no? Ahí tenemos en un cuarto, ¿verdad? Algunos hermanos que hemos estado limpiando y, pastor, ¿qué vamos a hacer con estas cajas de libros? Pues la verdad que da pena tirarlo, pero es una biblioteca de un hermano que tenía un tremendo conocimiento bíblico. Tú te sentabas a hablar con esa persona y pues, igual hay 6 cajas de libros, lo cual llenaría una biblioteca entera, libros de hermenéutica, de todo tipo de estudios sobre el Espíritu Santo, sobre tal, sobre cual, sobre esto, sobre lo otro. Pero realmente, la cuestión ¿cuál es? La persona ha entendido perfectamente la palabra, no ha entendido la parte del Espíritu, porque si no, no se hubiese separado de la vida de Dios. ¿Sí? Y este es el punto, ¿no? Como Jesús le dice a Nicodemo, eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Se dan cuenta que este es el primer punto que un creyente debería entender? El primero. Y Nicodemo no lo había experimentado. A Nicodemo Jesús hablaba de una vida espiritual y todo el tiempo Nicodemo contestaba con algo natural. Y muchas veces nosotros somos así, incluso Dios nos está hablando a nosotros por el Espíritu Santo y te está planteando algo que puede ser para tu vida mejor, un cambio, una nueva dirección, un planteamiento diferente, haz esto, haz lo otro. Y siempre nuestra respuesta es natural, no siempre, pero muchas veces. Haz esto, Señor, no puedo porque esto, porque lo otro, porque por aquí, porque por allá. Haz lo otro, Señor, no tengo tiempo porque estoy haciendo lo otro, estoy haciendo tal, estoy haciendo cual. Eso sí, hermano, no dejes de hacer nada, ¿verdad? Sigue haciendo lo mismo que estás haciendo, a pesar de que Dios te diga que podrías tomar una dirección. Luego llegas al punto final, a un callejón sin salida, a un lugar donde la situación se estrecha o se complica, y luego dices, Señor, ¿cómo he llegado aquí? Había falta de guía, ¿no? Había falta de dirección. Y esto nos pasa a todos. Diga a la persona que está a su lado, también te pasa a ti. Nos pasa a todos. Amén. Nos pasa a todos. Al final dices, ¿cómo llegué hasta aquí? Pero, como se veía, me gusta cómo se veía en los vídeos antiguos, ¿no? Tú rebobinabas y veías... Si tú rebobinas lo que has hecho para llegar hasta allí, te vas a dar cuenta de un montón de acciones que has tomado por tu propia cuenta, sin contar con nadie, ni con ningún tipo de sabiduría, solamente pensando que lo tienes controlado, ¿no? Y a mí me da miedo cuando yo pienso de mí, esto está controlado. Digo, algo... Empiezo a orar fuerte, de verdad, cuando pienso, no lo digo en broma, lo digo en serio. Cuando yo digo, esto está controlado, empiezo a orar, porque dije, no me gusta que Miquel lo tenga controlado, ¿no? Prefiero que el Señor lo tenga controlado. Y es verdad.
cuando pienso está controlado, no pasa el momento en que empiezan a aparecer ciertas cosas que realmente me he equivocado o que tengo que cambiar de dirección o que tengo que ajustar un poco, ¿no? Entonces, este es el punto, ¿no? El creyente tiene que entender esto desde el punto uno, desde el primer paso. Has nacido de nuevo. Sí, sigues teniendo gafas. Sí, sigues siendo calvo, hermano, no pasa nada. Sí, sigues teniendo deudas tal vez. Sí, sigues teniendo un problema físico, lo que sea. Pero interiormente tienes una vida espiritual, una vida nueva, una vida completamente nueva. Y esa vida, en esta vida radica tu vida. De aquí nace la esperanza. Nacen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. De nuestro interior corren ríos de agua viva que saltan para vida eterna por el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, dice, ¿estás seguro que, otra vez más adelante, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio? O sea, cuando le está preguntando, eres un gran maestro, le dice, ¿por qué no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos todo lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen, y ese es el punto, o sea, Jesús diciendo a Nicodemo, ¿cómo no lo puedes entender? Es un maestro de la palabra. Si nosotros estamos aquí desgalletando, enseñándoles todas las cosas, dándoles testimonio de lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? Porque recuerda cómo Nicodemo se acerca a Jesús, diciéndole, maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces y los milagros si Dios no está con él. Entonces el principio del entendimiento vino por ver milagros y señales, ¿no? Que el Espíritu Santo estaba haciendo ahí, ¿no? Que Jesús estaba haciendo. Entonces a partir de ahí comienza a escuchar. Oye, yo tengo que escuchar qué me dice este hombre, qué me dice Jesús. Recuerda, simplemente Jesús era un maestro para ellos, todavía no era el Hijo de Dios para muchos, simplemente era un maestro, un profeta, ¿verdad, Rabí? Y esto le dice, entonces les hablo las cosas terrenales. Si no me creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo me creerán si les hablo las cosas celestiales? Y este es el punto, otra vez, el punto de partida de cualquier creyente. Pero ahora está el punto cuando estamos creyendo estamos orando para recibir milagros, tener visitaciones especiales de Dios en nuestra vida, que Dios cambie el rumbo de nuestra vida fuertemente, y tal, no sé qué. Y hace mucho tiempo leí, mejor dicho, en todos estos comentarios de tal vez mensajitos que se pasan y todas estas cosas, y algo interesante, muy profundo, aunque suena gracioso, ¿no? Cuida con lo que pides, ¿no? Puede ser que se cumpla. Entonces, muchas veces lanzamos mensajes así a Dios, cambia mi vida, transfórmala, Señor, sácame de donde estoy y no sé qué, pero el problema viene cuando realmente se cumple, ¿no? Dios te dice, te saca de donde estás y tú dices, no, pero yo creo que era salir, pero no de esta manera, Señor, era de otra manera. Haberme preguntado antes te hubiese dicho, ¿cómo quiero salir, no? Y, Señor, sí, era cambiar, pero no cambiar tanto, no era cambiar tanto, era cambiar de otra manera. Entonces, como que necesitamos que Dios nos pregunte, oiga, hijo mío, ¿cómo quieres cambiar? ¿Verdad? Este es el problema que tenemos como creyentes. ¿Por qué? Porque yo lo he visto en mi propia vida, ¿no? Hasta que yo no me he fiado de Dios con todo mi corazón, Él no ha podido hacer grandes cambios en mi vida. ¿Por qué? Porque pedimos cambios, pero pedimos cambios en lo natural, ¿verdad? Mi trabajo mejor, cobre el doble de sueldo, tenga todo esto mejor, y pedimos cambios en lo natural, no en lo espiritual. Entonces nunca acomodamos lo espiritual a lo natural, porque siempre acomodamos lo natural a lo natural, ¿sí? Entonces, al no acomodarlo, ¿qué pasa? Nos cuesta entrar en un estado, en una visión mayor. ¿Recuerdan Isaías cuando dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos, porque Es una forma de entendimiento. No es que, no puedo saber, no puedo entender cómo Dios piensa. Sí, por el Espíritu de Dios.
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Sí podemos tener un nivel de pensamiento mayor. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así como la nieve cae en la tierra y la moja, así cuando mi palabra cae, tampoco volverá vacía. Y eso es tremendo para cada uno de vosotros, para cada uno de nosotros. Porque cuando la palabra de Dios cae, y cae de verdad en tu corazón, es que sin duda que lo moja, y sin duda que lo transforma, sin duda que lo cambia. Y la parte de respuesta está en, wow, he recibido este toque de Dios quiere decir dirección, quiere decir sabiduría, quiere decir, bueno, también lo que sea. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a quedarme aquí sentado preguntándome todavía, Señor, qué debo hacer? Señor, ¿cómo lo haré? ¿O voy a cambiar de dirección, me voy a dejar de tonterías y voy a empezar a escuchar la voz que me está dirigiendo hacia allá? El problema, ¿saben dónde radica? ¿Por qué mucha gente no sigue la voz del Espíritu Santo? Falta de confianza. Falta de confianza. ¿Por qué falta de confianza, pastor? Si yo tengo fe. No. Y yo entiendo que tienes fe, pero tienes fe para lo que te interesa. Es decir, para arreglar tu casa, para que tu familia le vaya bien, para que tengas un mejor puesto de trabajo, para que esto, para que lo otro. Si Dios te dice, vete allá, ¿tú tienes la confianza de ir? ¿O te tiene que mostrar toda la película completa hasta allí? Tú sabes que Dios no es de esa manera. Tú sabes que Dios muchas veces te muestra el principio, pero no te muestra el final. Es interesante como cuando habla acerca de los antiguos, del pueblo de Israel en Egipto, y saliendo de Egipto a través del desierto, es interesante que como esa palabra sencilla que dice, Él hace camino al andar, ¿no? Él hace camino donde no lo hay, pero ¿cómo es andando? Y a mí me hace gracia este videojuego que jugaban mis hijos, ¿verdad? Es una tontería, pero me hace gracia, ¿no? De Mario Bros, ¿no? Y me hacía gracia porque no había piedras, pero de repente Mario se ponía a caminar y salían piedras debajo de sus pies para que podía cruzar el puente que estaba roto, ¿no? Y cruzaba al otro lado del puente y era chistoso. Esto me valía a mí como el ejemplo, donde no hay camino, pero, ¿sabe? Las piedras no aparecen si no das un paso. Hola. No había piedra. Para mí, veía a mi hijo correr y me decía, papá, solamente es un juego, pero yo estaba... El Espíritu de Dios vino sobre mí, me estaba hablando. Era chistoso, porque es verdad, yo estaba dando un paso y aparecía una piedra. No aparecía la piedra antes de dar el paso. Hola. Estaba dando otro paso, aparecía otra piedra. Y así podía cruzar el puente. No aparecía la piedra antes de dar el paso. Primero se daba el paso y luego aparecía la piedra. Esto es un acto de fe. Esto es un acto de confianza en Dios. Esto es un acto de que te fías de Dios. Te ha dicho que vayas allá y Abraham le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. Y dice, Señor, ¿y no me puedes cambiar aquí dentro de mi casa? ¿Verdad? No me puedes cambiar aquí. Lo mismo puedes hacer aquí que puedes hacer allí. Si eres Dios, ya. Pero ¿lo quieres hacer a tu manera o lo quieres hacer a la manera de Dios? Y en la falta de confianza, de no creer que el resultado final va a ser mucho mejor que lo que tienes ahora, te hace pensar, me quedo aquí. Y no lo decimos tan claro, pero decimos, Señor, no entiendo. Señor, muéstramelo mejor. ¿Cómo mejor? No puede ser mejor. Ya lo estás viendo bien. El mejor viene cuando tienes la confianza de seguirle. Y como he dicho la semana anterior, cuando tienes la confianza de que el Espíritu Santo fue el que te habló. Ahora, si te interesa, seguro que lo escuchas a la primera. Si no te interesa, vas a tardar unas cuantas veces. Señor, no lo entendí bien. Sí, quiero hacerlo, pero solamente, como vemos ahí, deja que los muertos entierren a sus muertos. No solamente déjame volver para hacer esto. No solamente déjame que termine este año de tal. No solamente déjame que hasta que mis hijos cumplan 18 años. No solamente déjame hasta que se casen y tengan hijos también ya cuando... ¿Entiendes? Siempre hay una posposición de lo que Dios te dice para hacer. Entonces, la vida espiritual
no la podemos acomodar a la vida natural. Cuando nosotros hacemos al revés, cojo mi vida natural y la levanto o la transformo al nivel de Dios, empiezo a caminar de una manera más alta. Esto no es para que tengas orgullo ni te vuelvas espiritualoide, pero realmente te estás moviendo en los principios de la palabra de Dios, estás moviéndote realmente en la enseñanza de la palabra de Dios. Son principios del reino. Estos transforman vidas y te hacen vivir en un estado mayor. ¿En un estado mayor de qué? En un estado mayor de comprensión, en un estado más ágil de entendimiento de muchas cosas, de cualquier cosa, de tu vida, de tu familia, de los negocios, de tu trabajo, de otras personas. Empiezas a tener un entendimiento mayor de cómo tratar con la gente, de cómo tratar con otras personas, de cómo hacer esto, de cómo hacer lo otro. Es para todo, no es para la iglesia, hermano, es para todo. Es para tu vida particular, sabiduría para tus hijos, no sabes cómo responderles, ala, que le castigo, que lo mato, que no lo va a dejar salir de casa, y de repente viene palabra del Señor y dice, no, así no es. Pues ¿cómo, Señor? Pues ¿cómo? Ah, bueno, de otra manera, ¿sí? Es sabiduría, dirección del Espíritu. Ahora, tú tal vez no estás dispuesto a confiar que aflojando un poco de aquí, la cosa puede mejorar allí, y tú te sigues manteniendo con la cuerda tensada en ese asunto, en esa relación, en eso lo que sea. ¿Por qué no confías que aflojando vaya? No, si le exijo y no hace, si le dejo que iba a hacer, pues sí, a veces sí. Si te lo ha dicho el Señor, no si tú crees que te lo ha dicho. Pero si la dirección está así, la dirección te va a ayudar y te va a focalizar. ¿Cómo? Un entendimiento mayor, un camino mayor. Os muestro un camino más excelente. Este es el Espíritu Santo. Este es nuestro ayudador. Este es nuestra gran ayuda. El creyente desde el minuto 1, desde el momento que nace de nuevo, tiene esta guía. No tienes que esperar 2 años a que la iglesia Carisma te dé un diploma de haber asistido a ningún curso, aparte que no lo damos, por supuesto, pero no tienes que esperar. Desde el minuto 1 puedes comprender, puedes entender, puedes ser guiado por Dios. Desde el minuto 1 Dios puede hablarte a través del Espíritu Santo. Luego sí, es verdad que ajustamos más, no conforme a la palabra. Muchas veces he dicho a personas, no es tan importante tener tanto entendimiento del Espíritu Santo para moverse como responder cada vez que de alguna forma el Espíritu de Dios nos habla. Porque es en ese entendimiento que estamos andando. Recuerden ese videojuego, que estamos andando en el Espíritu, estamos realmente haciendo camino donde no lo hay, estamos entendiendo, tomar dirección con nuestro cuerpo a causa de una enfermedad, con nuestras finanzas, a través de ciertos problemas económicos, estamos tomando una nueva dirección. ¿Es verdad que esto va a producir seguridad? Sí, puede ser, porque posiblemente estás haciendo algo que no has hecho nunca antes. Y ya no es la vieja manera, es una manera nueva. Y entonces después de 3 pasos, tú dices, como decía el pueblo de Israel, ¿no? ¿Estamos mejor en Egipto o estamos mejor aquí? Tampoco ha mejorado mucho la cosa. Pero, ¿dónde no ha mejorado? Otra vez, ¿dónde no ha mejorado? A veces en lo natural. ¿Por qué el creyente siempre chequea las cosas en lo natural? Y es por eso que a veces no acabamos de entender a Dios. Las cosas se chequean aquí, en tu espíritu. Las cosas no se chequean conforme a tu cuenta del banco, no se chequean conforme otra vez a la familia, al trabajo, a tu sanidad o a tu prosperidad. Las cosas no se chequean de esta manera. Que si somos prósperos, todo es próspero, por supuesto. Que la prosperidad espiritual es prosperidad para toda nuestra vida, por supuesto. Pero de repente una persona tiene un problema y se paraliza. ¿Por qué? Chequea en tu espíritu, ¿tienes que parar? No, pues sigue. Pero pastor, que tengo este problema. Ya, pero sigue. ¿Por qué? Porque tienes la fuerza de Dios en tu interior. No me hables de desgracias, no me hables de problemas, no me hables de tal. Sigue, 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 sigue. Tremendo. Tremendo. El otro día me hablaban de una persona,
nació su hijo, a los 3 años tenía cáncer. El hijo. Cuando se está a punto de arreglar la cosa, tiene un divorcio. Y ahora que se está arreglando un poco más, le diagnostican cáncer a él o ella, no voy a decir el sexo. ¿Alguien aquí tiene algo más? ¿Han tenido algo así en su vida? Pues no se quejen. Porque siempre hay gente mucho peor que tú. Esa persona está fuerte, está prosperando. Y tú a veces te quedas en un rincón llorando con tu problema. No lo estoy, entiéndame. No quiero decir que no sea importante su problema. Pero cuando tú caminas en otro nivel, tu chequeo no tiene que ver con tu problema. Por eso a algunas personas les cuesta ser prósperas. Ven su cuenta de banco y siempre están confesando, soy pobre, no voy a salir de aquí, soy pobre, soy pobre, soy pobre. Siempre están chequeando esto. Y hay personas también, están orando por su salud, por su cuerpo, por alguna achaque o dolor o dolencia y no pueden entrar en la confesión y en la seguridad de tener su sanidad completa, porque siempre están viendo su pierna o su espalda mal o no sé qué, hoy me levanté mal, y en lugar de hacer la buena batalla de la fe, creyendo la palabra, pues todavía chequean, acomodándolo natural a lo natural, o lo espiritual a lo natural. No, que el versículo es al revés, hermano, es acomodando, ¿verdad?, lo espiritual a lo espiritual. Y Jesús le dice esto: si os he dicho las cosas naturales no me pueden creer, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Y es por eso que no avanzamos en otro nivel de entendimiento de Dios. A veces pensamos que avanzamos porque en la congregación progresamos en cosas y tal y cual y nuestra vida espiritual, pero el entendimiento real de Dios está aquí, en nuestro espíritu. Y es ahí donde realmente vamos a crecer y donde realmente nos vamos a desarrollar, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, la vida de Dios está aquí, en tu interior, no está en el exterior. No mires afuera, no mires afuera, no mires afuera. Nicodemo se veía viejo. ¿Te ves viejo? ¿Te ves vieja? No te mires afuera, mira adentro. Te ves pobre, te ves insuficiente, te ves torpe, te ves incapaz. No mires afuera, mira adentro. Así es. Cuando el Señor me llamó a pastorear, yo decía, Señor, yo no voy a ser pastor. Y le dije cuántas veces no. Yo hago lo que quieras, pero pastor no, pastor no. Otra cosa, evangelista, profeta, lo que quieras. Pastor, no, no me gusta. Y el Señor me convenció. Me dijo, serás pastor. No tiene que ser como los demás pastores, pero serás pastor. Y al final empecé, y no empecé contento, te lo digo de verdad. Empecé regañadientes. Pero fui haciendo camino. Yo me veía predicando a la gente fuera como evangelista siempre. No me gustaba estar en un púlpito. Alguna vez sí, pero no todo el tiempo, ¿verdad? A mí me gustaba estar siempre con la gente, en contacto con la gente, predicando a los jóvenes, a cualquier persona. Cuando una persona estaba enferma, saltaba sobre ella, oraba en el nombre de Jesús, ¿verdad? Recuerdo una vez, estaba trabajando y era encofrador y estábamos desencofrando y tiré así, le cayó un talón en la cabeza a mi compañero y le dije, perdona, yo lo he hecho, lo arreglo, en el nombre de Jesús, y se queda mi compañero así mirando, no sé. ¿Qué hace este hombre? Le dije, mira, no lo vas a entender, pero terminé de orar y le dije, ¿te duele o no te duele? Me dice, no. Y dice, ¿cómo lo has hecho? Digo, ¿ves? Digo, luego vamos a hablar de esto, ¿no? Y es así realmente, la vida de Dios reproducida, Así que no uno siempre está tan contento con lo que Dios le dice. Y hay muchos desafíos de Dios en la vida del creyente. Y el desafío de Dios siempre va a ser más grande que tú. Más grande que tu persona, más grande que tus capacidades, más grande que tu entendimiento. Siempre Dios ensancha nuestra manera de pensar, de tal manera que dices, no lo puedo entender, eso es de Dios. Cuando tú lo puedes entender, lo tienes perfectamente ordenado, y mire, así es, pastor, esto, pues a veces no es de Dios, a veces es una ideica buena que has tenido, ¿verdad?
es una ideica buena, con buenas intenciones, pero a veces no es de Dios. Las ideas de Dios, que no estoy tampoco, no pongan aquí un dogma, todo lo que... Porque a veces sacamos de un dogma de una predicación y no es así. Lo que quiero decir con esto es que Dios siempre te va a llevar a otro nivel. Más difícil de lo que puedes hacer. Tal vez te está diciendo que estudies una carrera que tú no has pensado que la puedes estudiar. Dios está llamando. Había personas de esta congregación estudiando con 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos años, hermano. Oye, ¿no te la puedes haber sacado a los 20 años? Sí, pero a los 20 años no. Y ahora a los 50 sí. Ha habido varios hermanos y hermanas que se han sacado unos ciertos grados aquí, carreras, y están trabajando ya, ¿verdad? En enfermerías, en esto, en lo otro, en diferentes cosas. Pero qué bendición ver a estos hombres, estas mujeres haciendo esa parte. Ahora no se vayan todos a estudiar una carrera, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero estoy diciendo qué bueno tomar esa dirección, qué bueno. Que no perdieron 2 años viendo la telenovela o viendo el fútbol, sino que se metieron ahí. ¿Les costó? Claro que les costó. Porque cuando tú estás haciendo algo extra, tienes que hacer lo que sigues haciendo más algo extra. Significa menos horas de sueño, significa menos horas de descanso, significa menos salidas, menos paseos, menos vacaciones, más agobio. Todo eso. Pero terminas y estás en otro nivel, hermano. Estás en otro nivel. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y en medio de todo esto, el Espíritu Santo te va animando. Y quieres tirar la toalla, quieres dejar de estudiar, quieres dejar esa empresa, quieres dejar esto, quieres dejar lo otro. Pero el Espíritu Santo te va animando en el camino. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero si comienzas a mirar todo lo que está alrededor, todo lo que es natural, pues te hundes el primer día, hermano. No empieces. No empieces, de verdad, no empieces. No empieces, porque te hundes el primer día. No empieces a construir la casa porque ya directamente te has hundido en el cimiento. Ya con lo primero te cansaste. Pues esto es mucho trabajo, ¿no, Señor? Claro que es trabajo, hermano. Claro que es trabajo. ¿Han tenido alguna vez alguna lesión muscular o algún tirón o alguna cosa? ¿Les han estirado alguna vez? Sí, brazo, pierna o algo. ¿Duele? Que duele, ¿no? Pero luego se queda la pierna bien. Misterioso. O los deportistas, cuando hacen estiramientos normales. Ves un deportista, hace un estiramiento y, oye, duele. Yo a veces cuando hago deporte, y me duele aquí detrás y no sé qué, pero luego te quedas fino, ¿eh? ¿Y cómo después del dolor puede venir la gloria, verdad? O ese estado de estar mejor. Cuando haces algo en tu vida, hay cosas que te van a doler, que te van a molestar, pero realmente luego vas a estar caminando el nivel de los mejores, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. No poniendo excusas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos un ayudador, el Espíritu de verdad. Que tengan una semana sobrenatural. Bendiciones.